Familia, me alegra que estamos aquí una vez más, una oportunidad más. Me alegra que puedo compartir con ustedes este momento tan precioso. Ya hemos venido durante unas buenas horas mirando la porción número 12. En esta oportunidad estaremos terminando lo que es el Evangelio, la Besorá, las buenas nuevas, los escritos de los emisarios correspondientes a Marcos. Hay una parte, pues todo gira en torno a la muerte de Yeshua, y hay un verso en específico que quiero que lo miremos, y es: el velo se rasgó. Mucho de esto se habla, se sacan canciones, que tenemos acceso a un lugar específico porque se habla de un velo, ¿sí? ¿Cuál es el texto en sí? Dice Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo cuando Yeshua muere. Yeshua es puesto en el madero, más o menos entre las 12 y las 3 de la tarde el cielo se pone oscuro y a las 3 de la tarde él muere. Cuando él muere, después de decir todo ha sido finalizado, todo ha sido consumado, viene el velo que se ha rasgado. Y vamos a mirar un poco este tema del velo, ¿ok? Toca ser muy técnicos, toca que tomen fotos o tomen nota, ¿ok? Entonces, primer velo, dice en Éxodo capítulo 26, verso 31 al 32, para el interior del Mishkan, de la tienda, confecciona una cortina. Ahí ustedes pueden ver el círculo rojo. Confecciona una cortina especial de lino de tejido fino, adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes. Es muy importante ese número. De madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Entonces, 4 postes, la base es de plata y dice que es en el interior de la tienda. Ahí va un velo. Éxodo 26, 36 y 37. Confecciona otra cortina para la entrada, no para el interior, para la entrada de la carpa sagrada. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes, ya no 4, 5 postes con madera de acacia. Recúbrelos de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro. También funde 5 bases de bronce, ya no de plata, de bronce para los postes. Entonces ya tenemos 2 velos, pero ahí no se queda el asunto. Bueno, Hebreos capítulo 9, verso 3 dice, tras el segundo velo, ahí nos está afirmando que efectivamente hay 2 velos. Tras el segundo velo estaba la parte de la tienda llamada el lugar santísimo, en griego, Agia Agión. Y es muy importante tener en cuenta esa palabra en el griego a la hora de interpretar cuándo es santo y cuándo es santísimo. ¿Cómo decimos nosotros lugar santísimo? Debemos decir Kodesh HaKodashim, ¿sí? Santo de santos. Ahí en el griego se está diciendo santo de santos y se traduce santísimo, ¿ok? Tenemos 2 velos. Resulta que ahí no se queda el cuento, como decimos nosotros aquí en Colombia. En la Mishnah, en el Tratado Midot, en el capítulo 4, en el verso 7, hay una frase muy pequeñita, pero muy diciente. Dice, el espacio intermedio, un codo, 44.5 centímetros. El espacio intermedio ¿entre qué? Entre el santo de santos y el santo, o el santísimo y el santo, el lugar santísimo y el lugar santo. Hay un espacio de un codo que separa lo uno de lo otro. Entonces, ¿qué tenemos que mirar ahí? Hay una palabra que es, o una frase que es el codo de separación. En el hebreo es amatraxim.
¿Y qué es el Amatraxín? El codo de separación. El segundo templo tenía una altura de 100 codos, o sea, 44.5 metros de alto. Era una cosa gigante. Lo que hacía imposible crear una pared de esa altura con tan poco grosor. 44 centímetros, imagínese usted 44 centímetros, hacer una pared de 44 metros con ese grosor. Se hace, bueno, aunque eran 2 pisos, pero de todas maneras sería un muro de 20 metros y otro muro de 20 metros. Es muy complicado que eso se mantenga estable. Entonces, lo que hicieron fue colgar 2 cortinas con una distancia de 1 codo. Ustedes pueden ver la imagen a mano derecha, un velo, y a mano izquierda otro velo. Ese codo, esas 2 cortinas del espesor o de la distancia de 1 codo, es lo que separa el santo del santísimo. Y por ahí es por donde cruzaba el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Imagínese usted de mano izquierda a mano derecha. Usted va llegando al lugar santísimo y usted ve a mano izquierda una pequeña entrada. Usted entra por la parte izquierda suya, cruza de izquierda a derecha entre las 2 cortinas, y cuando llega al final de la parte derecha, usted encuentra otra ranura para entrar al lugar santísimo y ve el arca de la propiciación. Entonces, ¿cuántos velos estamos teniendo ahí? Ahí estamos ya teniendo 3, el del lugar santo y los 2 del lugar santísimo, pero resulta que en el segundo piso también habían otros 2 velos. Entonces, uno en la parte A, que es un velo de más o menos unos 20 metros de alto, que separa el lugar de sacrificio del lugar santo. En la parte B, 2 velos en el primer piso, que separan el lugar santo, el lugar santísimo, los 2 velos de 1 codo. Y en el segundo piso también habían otros 2 velos, o sea que en total tenemos 5 velos. 5 velos, no 1, 5. ¿Y cuántos se rasgaron? Se rasgó 1, no los 5, ni 2. Se rasgó 1 velo. Entonces la pregunta que debemos hacer es, ¿cuál fue el velo que se rasgó? Porque solo se rasgó 1 velo. ¿Cuál se rasgó? Se rasgó el velo que separa el lugar de sacrificio del lugar santo, no el del lugar santo al lugar santísimo, porque para que se viera el lugar santísimo deberían haberse rasgado 2 velos, o para que yo desde afuera del templo pudiera mirar hasta el lugar santísimo se tenían que haber rasgado 3 velos, ni siquiera 2, los 3 velos, solo se rasgó 1. ¿Cuál? El que separa el lugar de sacrificio, donde estaba el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios de los animales, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, y el velo que le permite a uno entrar al lugar santo, donde está la menorá, donde está la mesa de los panes, donde está el altar del incienso de oro. Ese fue el velo que se rasgó. Nunca se rasgó los 2 velos que separan el lugar santo del lugar santísimo. ¿Para qué? ¿Por qué se rasga ese? ¿Por qué no se rasgan 3? ¿Por qué no se rasgan los 5? Génesis capítulo 2, verso 8, dice, y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente. El huerto no es el Edén. Una cosa es el Edén, otra cosa es el huerto. El huerto se plantó al oriente. Así que si yo estoy en Edén y quiero ir al jardín, me tengo que desplazar de occidente hacia el oriente. Y si yo quiero pasar del jardín al Edén, tengo que desplazarme de oriente hacia occidente. ¿Ok? La palabra Edén se puede separar entre Ed y Din. Ed es testigo, Din juez. Así que el Edén es el lugar donde está el juez supremo,
donde reina, es el lugar espiritual, es la morada, es los cielos, donde está el trono de Adonai, que en esta tierra se representó por el Kodesh HaKodashim, Agia Agión, ¿ok? Lugar santísimo. Así que el jardín al oriente es ¿qué? El lugar santo. ¿Qué dice? Al oriente del huerto. Entonces, si usted está en el lugar santísimo y va hacia el santo, usted se desplazó de occidente a oriente, como si saliera de Edén y fuera al jardín. Así que el jardín es la representación del lugar santo. Y si ustedes miran capítulo 6 de Primera de Reyes, ustedes van a ver que el lugar santo, todo está decorado como si fuera un jardín. Las paredes tenían dibujos de animales, de árboles, de flores, de frutas. En el altar del incienso de oro se quemaba incienso solo de origen vegetal. Estaban todas las menorás. Por lo menos en el templo de Salomón habían 14 menorás y las menorás son un árbol de almendro. Eso es un jardín. ¿Y qué dice Génesis 3:24? Dice, echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos los lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Así que si usted va a salir del jardín hacia ser expulsado, usted tiene que salir hacia el oriente. Y si usted es el lugar de expulsión, quiere regresar al jardín, usted tiene que hacer el desplazamiento de oriente hacia occidente. Espero estar siendo claro, no tengo más cómo explicárselos. Entonces, está el Edén, al oriente está el jardín y al oriente está ya la Adamá, hacia donde fue expulsado. Entonces, si el hombre quiere regresar o quiere retornar al jardín, ¿qué tiene que hacer? Entrar en dirección de oriente hacia occidente. Acercarse a la presencia de Adonai requiere este desplazamiento de oriente hacia el occidente. Cuando un sacerdote entraba del lugar de sacrificios hacia el lugar santo, está de oriente hacia occidente. Y cuando el sumo sacerdote estaba en el lugar santo y se desplazaba hacia el lugar santísimo, se desplazaba de oriente hacia occidente o de este a oeste. Y para salir de la presencia de Adonai, la distancia o más bien la dirección es de oeste a este o de occidente hacia el oriente. Así que cuando se rasga el velo del lugar santo, ¿qué se nos está insinuando? Se nos está insinuando que esa espada desenvainada, encendida, que le permite al hombre ingresar al árbol de la vida, ya esa espada ha sido quitada. Ya tenemos acceso al árbol de la vida. ¿Que el árbol de la vida qué es? La menorá. La menorá representa el árbol de la vida. Ya podemos regresar a ese árbol que nos da ¿qué? Vida eterna. Adán, como tomaba el árbol de la vida, por eso él vivía eternamente. El Eterno nunca le prohibió a Adán comer del árbol de la vida, le prohibió comer del árbol del conocimiento de todo, el conocimiento del bien y del mal. Por eso al final en Apocalipsis capítulo 22 se dice que el árbol de la vida estaba allí y que daba 12 frutos, 12 cosechas, una cosecha por mes, y eso le permite al hombre alimentarse para poder tener vida eterna. Por medio del sacrificio de este postrer Adán, ¿qué tenemos? Acceso al jardín. Podemos retornar al jardín. Esta espada encendida que gira hacia todos los lados fue quitada. Y allí en la Adamá, en la dispersión, en el caos, podemos regresar al jardín. El primer Adán fue puesto en el jardín y fue expulsado del jardín. El postrer Adán nos permite llevarnos, o él nos lleva de regreso al jardín. Así que el velo que se rasgó
no fue el velo del lugar santísimo, fue el velo del lugar santo. Y el lugar santo representa el jardín. Y por medio del sacrificio de Yeshua podemos retornar al jardín. Hebreos 10, 19, 20 se vuelve muy claro bajo este contexto. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santo. En la Biblia de ustedes dice santísimo, pero ahí la palabra en el griego no es agia, agión, ahí es agión. Entrar al lugar santo, o tenemos libertad para entrar al jardín por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Yeshua, que Mashiach nos abrió al romper el velo, a través del velo, esto es de su carne. Por medio de su carne, Él rompió ese velo para que pudiéramos regresar o retornar al jardín. Les quiero dar las gracias. Voy a hacer la bendición para finalizar este espaciecito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, el eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu Torah de la verdad y has implantado entre nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Familia, nos pueden encontrar en nuestros diferentes canales, en nuestros social media, en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Telegram e Instagram, como @EMSMedellín o @Camilo Mejía G de gato o de oso, si quieren contactarse con nosotros. Si usted está en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia, más que bienvenido a esta también su casa. Quiero dar muchísimas gracias y que tengan un resto de Shabbat muy, muy bendecido. Shalom.